Agustín de Iturbide nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, Nueva España. Su padre era Joaquín de Iturbide y Arregui, un español natural de Pamplona, mientras que su madre fue una criolla novohispana, perteneciente a una antigua y noble familia de Valladolid, Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa. El parto de doña Josefa de Aramburu fue muy laborioso, tanto que casi la lleva a la tumba, y consciente de su condición, se encomendó al padre Fray Diego Beselenque, uno de los padres agustinos fundadores de la provincia de Valladolid, del cual sus restos momificados descansan en la iglesia de San Agustín, considerado un santo. Afortunadamente, ella sobrevivió al parto y en agradecimiento nombró a su hijo Agustín. 11 meses después, la luz que iluminaba la cuna en la que dormía el pequeño Iturbide prendió fuego al pabellón debido a un descuido de su criada, resultando ileso gracias a que éste se aferró a uno de los cordones que sostenían su cuna. Durante su niñez, estudió las primeras letras en su pueblo natal y gramática latina en el seminario conciliar de este mismo. Después de unos años, aún joven, comenzó con el cuidado de los intereses de su casa, involucrándose en la administración de las tierras de su padre, y al cumplir los 15 años se encontraba ya al frente de una de sus mejores haciendas. Sin embargo, siguiendo la tradición de las familias distinguidas de la Nueva España, las cuales constituían las milicias indígenas, entró a servir como alférez en el Regimiento de Infantería Provincial de Valladolid. En 1805, a sus 22 años, cuando ocupaba ya el puesto de coronel, bajo el mando del conde de la Casa Real, contrajo matrimonio con Ana María Huarte y Muñiz, de próspera familia del mismo Valladolid. Así, Iturbide adquirió la hacienda de San José de Apeo. Para 1807, en medio de la agitación a causa de la guerra de España aliada de Francia contra Inglaterra, ordenaron al regimiento de Iturbide ir a Jalapa, donde se realizarían maniobras militares como parte de la defensa contra un posible ataque. Solo un año más tarde, Napoleón traicionó e invadió a España y obligó al entonces rey Fernando VII a abdicar al trono y colocó como nuevo monarca al hermano del emperador francés, José Napoleón Bonaparte. En oposición a la ocupación francesa, se creó la Junta Soberana de Sevilla para gobernar España de forma provisional en ausencia del rey Fernando VII. La noticia llegó al virrey Iturrigaray, quien convocó a los dos órganos de gobierno más importantes en la Nueva España, la Real Audiencia y el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Los primeros abogaban por apoyar la autoridad de la Junta creada en Sevilla, mientras que los segundos proponían la idea de instalar una propia en la Ciudad de México. Al final, el virrey decidió apoyar a estos últimos, y a causa de esto, los primeros se rebelaron en su contra, apresándolo y enviándolo a la Junta de Sevilla para que fuera juzgado como traidor, además de ejecutar a políticos importantes como Francisco Primo de Verdad. Iturbide estuvo al tanto de estas trifulcas, y pese a estar en contra del aprendimiento de Iturrigaray, decidió mantenerse leal a la Junta de Sevilla. Fruto de este movimiento, los miembros de distintos grupos de conspiradores se fortalecieron y organizaron para formar una coalición que sirviera de contrapeso ante las políticas del nuevo gobierno novohispano. Pero al descubrirse una de ellas, la de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla acusó a los españoles peninsulares de querer entregar el gobierno a los invasores franceses y alentó a los indígenas de Valladolid a levantarse en armas en 1810, prometiéndoles una distribución justa para los vivos, los bienes de los españoles peninsulares, y para los muertos, la gloria en el cielo en nombre de la Virgen de Guadalupe, patrona de los insurrectos. Básicamente, una guerra santa. Fue entonces que Hidalgo, acompañado de la multitud, entró y saqueó ciudades, incluida Guadalajara, la ciudad minera más importante, además de organizar una masacre en la Lóniga de Granaditas, así como corridas de toros,
solo que en lugar de toros utilizaron a los pobladores españoles que no habían muerto durante los asaltos. Mientras esto sucedía, Iturbide estaba a cargo de un pequeño regimiento de infantería en Valladolid. Hidalgo era su pariente, por lo que le ofreció un cargo de teniente general si se le unía, y en caso de mantenerse neutral, evitaría saquear sus haciendas y las de su padre. Iturbide comulgaba con la idea de un gobierno más autónomo, pero al atestiguar la violencia y el odio que los insurrectos dirigían contra los españoles, decidió rechazar la oferta de Hidalgo y se marchó a la Ciudad de México para sumarse a las filas del teniente coronel Torcuato Trujillo, quien por órdenes del nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, se encontraba organizando la defensa de la ciudad. Sin embargo, debido a que el presupuesto no era cuantioso, solo pudo organizar un ejército de 1000 soldados, frente a los 80.000 pobladores que dirigía Hidalgo, quien, descontento por la negativa de Iturbide y por su posicionamiento en las filas de sus enemigos, decidió saquear su hacienda de Apeo. Mientras tanto, el comandante general de brigada del Potosí, Félix María Calleja del Rey, por órdenes del virrey, se encontraba reuniendo sus tropas para aplastar a las masas de Hidalgo. Cuando la noticia llegó a oídos de este, se dirigió con rapidez a tomar la Ciudad de México, antes de que Calleja se sumara a las tropas de Trujillo. Mientras tanto, Trujillo organizó guerrillas para debilitar y retrasar el avance de Hidalgo y de sus seguidores, y una vez reunió a todo el personal posible, lo concentró en el Monte de las Cruces, paso obligado para llegar a la Ciudad de México. Así, desplegó sus 2 únicos cañones al mando del teniente de navío Juan Bautista de Ustaris, quien destrozó con ayuda de la metralla las cabezas de las columnas enemigas. Así, siguiendo las órdenes de Trujillo, el español Bringas atacó por la derecha y Agustín de Iturbide por la izquierda. Esta era la primera batalla real de Iturbide, quien, según testimonios del propio Trujillo, se desempeñó con habilidad durante la batalla, impidiendo que la columna de enemigos tomara posesión del cerro, al contrario de Bringas, quien no pudo mantener su posición en la derecha, viéndose obligados a frenar los avances de Hidalgo en el Camino Real, defendido celosamente por José de Mendívil, jefe del regimiento de infantería de Tres Villas. Allí se vieron rodeados por los rebeldes, quienes se acercaban desde el bosque. Trujillo esperó con paciencia a que los enemigos se acercaran, y una vez estuvieron en el mejor rango posible, ordenó abrir fuego, sembrando el monte de muertos y heridos. Mendívil fue herido en combate, pero fue salvado de la carga enemiga por Agustín de Iturbide, quien cabalgó hasta él y lo trajo consigo fuera del fuego enemigo. Finalmente, a las 5 de la tarde, con muchos de sus hombres muertos o heridos, Trujillo ordenó la retirada, misma en la que Agustín de Iturbide lo escoltó y protegió. Pese a que la victoria fue para los insurrectos, Hidalgo se vio incapaz de tomar la Ciudad de México, debido a que muchos de sus seguidores se desbandaron por la batalla, y solo unos meses después caería derrotado a manos de Calleja, y tras intentar huir a los Estados Unidos sería traicionado, capturado y decapitado. Para 1811 surgieron otras insurrecciones, con menos integrantes pero mejor organizadas, como la que dirigía José María Morelos y Pavón, otro cura al igual que Hidalgo, pero a diferencia de este, creó un proyecto de nación y conformó a un grupo guerrillero comprometido con la causa de la independencia. A Iturbide se le encomendó unirse a la defensa de Taxco, donde un nuevo grupo de insurgentes atacaron al batallón realista. Pese a estar en cama, Iturbide se unió a la batalla, donde comandó a sus tropas rechazando los ataques enemigos. Pero debido a que le fue imposible tratar su enfermedad, la cual casi lo lleva al sepulcro, dejó su posición de mando para aliviarse de sus males en Valladolid. Una vez recuperado, estuvo al mando del teniente coronel Castillo Bustamante. Allí se destacó como un gran estratega comprometido con su trabajo. Así, para 1812, siendo todavía un capitán, se le encomendó la importante misión de escoltar un cargamento de mineral de plata desde Guanajuato hasta México, debido a que un famoso latrofaccioso, es decir, un ladrón llamado Albino García,
se dedicaba a asaltar los caminos por donde se transportaban estos ricos minerales, logrando además burlar todas las persecuciones en su contra. Por ello, para evitar que el convoy corriera peligro, Iturbide se coordinó con el general Cruz y el brigadier Negrete, jefes ubicados en las provincias de Valladolid y Querétaro, además de reunir a un grupo de 60 hombres para defender el cargamento. Pese a las numerosas partidas insurgentes que habían en el camino, tras 6 días de viaje llegó sin complicaciones a la Ciudad de México, y una vez la misión concluyó, Iturbide sugirió a su jefe, el coronel García Conde, la idea de sorprender al insurgente Albino García. Dada la reputación que Iturbide se había labrado, se le encomendó esta empresa, conformada por 50 dragones de Puebla, 74 de Frontera, 17 granaderos de la Corona y 20 soldados del Mixto. Así llegó la noche del 4 de junio, Iturbide decidió lanzar un ataque nocturno, guiando a su pequeña columna al pueblo del Valle de Santiago, en donde se encontraba Albino García, durmiendo junto a sus hombres, y sin que nadie se percatara de su llegada, alrededor de las 2 de la madrugada iniciaron el combate. Todos se despertaron con sobresalto al oír el ruido que hacía la gente de Iturbide. Aquí los granaderos de la Corona, allá el batallón mixto, que ocupen los cañones de Bocacalles, listo el escuadrón de Frontera, venga acá el de Puebla. Por la confusión creyeron que toda la división de García se encontraba involucrada. Por esa razón fueron pocos los que pudieron oponer resistencia, muriendo un total de 300 insurgentes en el asalto y fusilados. Iturbide capturó y llevó consigo a Albino García junto a 3 compañeros insurgentes, los cuales fueron fusilados por el propio García Conde. Los soldados realistas que participaron en esta operación eran mexicanos, es decir, habitantes de la Ciudad de México, a la cual simplemente se le llamaba México, mientras que los guerrilleros o insurgentes estaban compuestos básicamente por lo mismo, americanos. Así lo expresaba el propio Iturbide. Para hacer algo por mi parte con objeto de quitar la impresión que algunos estúpidos y sin educación existe de que nuestra guerra es de europeos americanos y de estos a los otros, digo que en esta ocasión ha dado puntualmente la casualidad de que todos cuantos concurrieron a ella han sido americanos, sin excepción de persona, y tengo de ello cierta complacencia, porque apreciaría ver lavada por las mismas manos la mancha negra que algunos echaron a este país español, y convencer de que nuestra guerra es de buenos a malos, de fieles a insurgentes, y de cristianos a libertinos. Así, de forma sutil, las ideas de Agustín de Iturbide se manifestaban en el papel, viendo a este conflicto como una guerra civil y no un acto para alcanzar la independencia. Dados sus logros, Agustín de Iturbide fue ascendido por el virrey Venegas al grado de teniente coronel, y con su nuevo grado decidió volver a su centro de operaciones en el Valle de Santiago. Allí se enfrentó a un grupo de insurgentes dirigidos por Lisiega, el cual no destacaba por ser agresivo, pero sí un gran estratega, dado que organizó un pequeño fortín en 2 islotes que habían dentro de la laguna de Yurirla. El asedio se prolongó hasta 40 días, sucediendo un total de 19 combates. García Conde advirtió que asaltar los islotes sería un suicidio. Por ello, Agustín de Iturbide sugirió la idea de atacar los puestos de suministros. Así, con la ayuda de 8 balsas y 2 canoas, se las arreglaron para quemar la pólvora de los insurgentes, lo que los desmoralizó y provocó su rendición. Muchos cayeron prisioneros, otros trataron de escapar nadando por el agua, aunque muchos de ellos fueron capturados en la orilla por la caballería. Iturbide, al igual que cualquier novohispano, era un católico, y al concluir la batalla condenó la violencia e insurrección de los rebeldes de la siguiente forma: miserables, ellos habrán conocido su error en aquel lugar terrible en que no podrán remediarlo, refiriéndose al infierno. Quizás su catástrofe triste servirá de escarmiento a los que están aún en disposición de salvarse, es decir, a aquellos insurgentes que continuaban luchando. Corría ya el 4 de marzo de 1813, día en el que Félix María Calleja reemplazó al virrey Venegas. El nuevo virrey Calleja tenía muy buena estima a Iturbide, dada su habilidad en la batalla, por lo que lo puso al mando de una misión para sitiar Salvatierra,
ocupada por uno de los líderes de la insurgencia, don Ramón Rayón, hermano menor de Ignacio López Rayón. Así, al mando de un destacamento de la Corona, del batallón mixto de infantería, del cuerpo de frontera, de un escuadrón de San Carlos, del de lanceros de Orrantia, de un piquete de San Luis de caballería y de una sección de artillería, Iturbide marchó hacia Salvatierra. La batalla tuvo lugar el viernes 16 de abril. Iturbide se encontraba liderando un pequeño escuadrón de reconocimiento para lanzar un ataque el 17 de abril. Sin embargo, fueron atacados antes por los insurgentes. Iturbide logró reunir a todas sus fuerzas con rapidez, logrando romper la formación de sus enemigos, lo que le permitió apoderarse de la artillería y ocupar la ciudad sin demasiadas bajas. Esta gran hazaña le valió para que fuera ascendido al grado de coronel, además de ponerlo al mando del Regimiento de Infantería de Celaya y la Comandancia General de la provincia de Guanajuato. Con dicha autoridad, Iturbide se instaló en el pueblo de Irapuato, desde el cual organizó la defensa de Guanajuato, construyendo fortificaciones y formando grupos de patriotas con los que fusiló a todos los insurgentes que derrotaron y capturaron. Entre los fusilados destacó el caso de María Tomasa Esteves, quien seducía a los soldados realistas y pasaba información a los grupos de la insurgencia, y al ser descubierta fue fusilada en el paredón. De todos estos fusilamientos informó Iturbide al virrey Calleja, dando cuenta de su lealtad y dureza contra los insurrectos. Al tiempo tuvo lugar la batalla de Coporo, un cerro defendido por 700 insurgentes, para el cual Iturbide organizó una estrategia para tomarlo. Sin embargo, el brigadier Llano, encargado de esta empresa, decidió ir por otra estrategia, asaltando el cerro con un total de 3000 soldados. El ataque resultó ser un fracaso, y una vez más demostrando sus habilidades de mando, en el campo de batalla Iturbide logró dirigir a sus tropas de tal forma que tuvo pérdidas mínimas durante un asalto que debió de cobrar las vidas de todos sus hombres. Tras el fracaso de la batalla de Coporo, llegaron noticias de que los insurgentes comandados por José María Morelos habían tomado Acapulco, y que el 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, instalaron un congreso con el mismo nombre o con el nombre de Anáhuac, es decir, un gobierno dirigido por los líderes de la insurgencia. En dicho congreso se acordó que Morelos y sus hombres tomarían Valladolid, y así trasladar el congreso a dicha ciudad. El virrey Calleja fue informado por sus hombres de los planes del congreso, y ordenó al coronel Domingo Landázuri, al mando de 2000 hombres, organizar la defensa de Valladolid. La noticia llegó a los oídos de Iturbide y el general Ciriaco del Llano, quienes se encontraban en Puebla, y desde allí marcharon a la batalla que se libraría en el occidente, la cual inició durante la mañana del 23 de diciembre. Morelos exigió la rendición de los defensores, y al no recibir una respuesta ordenó a Hermenegildo Galeana iniciar el asedio. Galeana asaltó el norte de la ciudad al mando de 1200 hombres, donde tuvo un éxito inicial. Sin embargo, a tan solo 2 horas de haber iniciado el combate, llegaron los refuerzos de Iturbide y Llano. Cuando Galeana se vio obligado a retirarse a su campamento para pedir ayuda, el general Llano quiso ir tras él, pero Iturbide lo detuvo, sugiriéndole en cambio apostar por una estrategia defensiva. Así, un segundo ataque, ahora dirigido por Nicolás Bravo, tuvo lugar en la zona de los portales, en el centro de la ciudad. Allí lo esperaba Llano y sus hombres, quienes se beneficiaron de su posición defensiva para obtener una victoria frente a Bravo. Finalmente, un último ataque, esta vez dirigido por Mariano Matamoros, fue lanzado sobre Valladolid. Sin embargo, este resultó igual que los anteriores. Luego de ser vencidas las fuerzas de Matamoros, este se retiró y reorganizó en un paraje boscoso, a las afueras de las llanuras vallisoletanas, conocidas como las Lomas de Santa María. Al llegar la medianoche, ya iniciado el 24 de diciembre, Iturbide recibió noticias de la ubicación del ejército de Morelos, y ya nos sugirió lanzar un ataque nocturno. Así, a las 2 de la madrugada, atacaron el campamento insurgente, eliminando a poco más de la cuarta parte de la tropa de Morelos, y debido a la oscuridad y el caos generado, los insurgentes se atacaron entre sí. Esta derrota fue un duro golpe para las fuerzas insurgentes, e incluso le valió su puesto a Morelos,
quien fue depuesto de su cargo de generalísimo. A los pocos días, el 4 de enero de 1814, tuvo lugar la batalla de la hacienda de Puruarán, donde Matamoros, quien comandaba a los insurgentes, se enfrentó al ejército realista únicamente dirigido por Iturbide. Una vez más, los insurgentes fueron derrotados, y su líder Matamoros fue capturado mientras intentaba huir por un riachuelo de la hacienda. Matamoros fue presentado como prisionero de guerra ante Iturbide, quien autorizó su traslado a Valladolid para que fuera juzgado y condenado. Allí se le sentenció a muerte el 23 de enero. Morelos intentó salvar su vida ofreciendo al virrey Calleja un canjeo: la vida del general Matamoros a cambio de liberar a 200 realistas que tenían capturados. Calleja se negó a aceptar el trato y Matamoros fue ejecutado, y como represalia Morelos ordenó el fusilamiento de los prisioneros realistas. Alrededor de estos años de 1814, a Iturbide se le apodaba con el título de Dragón de Hierro, debido a su habilidad en el combate y al buen liderazgo en el campo de batalla, del que ya había cosechado numerosas victorias, tantas que incluso llegó a sugerirle al virrey Calleja un plan para sorprender y tomar el gobierno del Congreso de Anáhuac, que vagaba de lugar en lugar y de bosque en bosque. Calleja aprobó su plan, sin embargo, debido a que una parte del ejército que Iturbide estaba reuniendo para sorprender a los miembros del Congreso se perdió y lo obligó a retrasar su ataque por un día. No pasó mucho tiempo para que los insurgentes supieran de sus intenciones, lo que permitió al Congreso tomar medidas y trasladarse a sitios más seguros. Al final, el ataque nunca pudo llevarse a cabo, y molesto por el fracaso de su plan, Iturbide volvió a Irapuato, donde se desfogó contra las partidas enemigas que habían comenzado a tener presencia en Guanajuato. Debido al control absoluto que Iturbide tenía sobre los soldados de Guanajuato, encargados de escoltar los convoyes de plata, le permitió obtener grandes beneficios, dominando por completo la distribución y precios de este mineral. Y dada su autoridad, muchos quienes se quejaban de su monopolio no lo delataban, por temor de ser acusados de insurgentes y morir fusilados. No fue hasta que Labarrieta, un cura de Guanajuato, quien había estudiado en el mismo colegio que Iturbide, lo acusó ante el virrey de sus crímenes, presentando pruebas de su abuso de autoridad, como retrasar la llegada de los convoyes para encarecer los precios obteniendo beneficios, al ser el único proveedor de plata. Sin embargo, al saber el valor y el servicio que Iturbide había presentado al virreinato, y la buena estima en que lo tenía el virrey Calleja, decidió absolverlo de sus crímenes, pero le retiró su posición de mando que tenía en Guanajuato. Por ello, en los siguientes años, Iturbide volvería al cuidado de sus haciendas, aunque además de dedicarse a las labores de su casa, comenzaría a idear un plan para obtener la independencia, probablemente motivado por su simpatía con las ideas del exvirrey Iturrigaray, de una Nueva España autónoma y dirigida por criollos novohispanos, así como por haber destruido su carrera militar. Corría el año de 1817, las campañas insurgentes se habían debilitado, tanto que sobrevivían como pequeñas guerrillas distribuidas en zonas aledañas de la Nueva España. Sus grandes líderes como Morelos habían sido fusilados tiempo atrás, y la normalidad que había antes de la guerra iniciada a partir de 1810 comenzaba a recuperarse. Además, el nuevo virrey Juan José Ruiz de Apodaca, quien había sustituido a Calleja, emprendió una estrategia para pacificar a la Nueva España, ofreciendo el indulto o perdón a todos los rebeldes por los crímenes cometidos, a cambio de su rendición, lo que terminó por mermar a los insurrectos, quedando muy pocos rebeldes como Guerrero. Apodaca quería pasar a la historia como aquel que había puesto fin a la violencia en la Nueva España, y en gran medida lo consiguió. Sin embargo, un suceso extremo demolería su gobierno. El 1 de enero de 1820, un militar y masón, Rafael del Riego, se sublevó en contra del rey Fernando VII, a quien obligó a firmar una constitución liberal, la cual, entre muchas cosas, provocó el resentimiento entre los miembros del clero, el ejército y altos mandos del gobierno novohispano. El virrey Apodaca se vio obligado a reconocer dicha constitución, aun sabiendo
que su decisión crearía división entre los poderosos de la Nueva España, gestándose juntas clandestinas para tomar el poder con diversos intereses, desde aquellos que querían que Fernando VII viniese a gobernar a la Nueva España hasta aquellos que querían eliminar o expulsar a todos los españoles de América y crear una república. Por ello, para ahorrarse futuros problemas, el virrey Apodaca decidió poner fin de una vez a las nuevas guerrillas insurgentes, que aún seguían activas, y por consejo de Matías de Monteagudo trajeron de vuelta a Iturbide al campo de batalla, nombrándolo comandante general del sur y rumbo de Acapulco. Iturbide estaba al tanto de las trifulcas políticas que padecía la Nueva España, y vio en ella la oportunidad para consumar su plan de independencia. Así, Iturbide partió el 16 de noviembre de 1820 en busca de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio Alquíciras, últimos líderes de la insurgencia que continuaban activos en la sierra. Apodaca le ordenó que antes de recurrir a la violencia tratara de proponer el indulto a los insurgentes, ya que si recurrían a una guerra convencional sufrirían demasiadas bajas debido a las tácticas de guerrilla que utilizaban los insurgentes, prolongando más el conflicto. Iturbide siguió al pie de la letra sus órdenes, ya que propuso el indulto cada vez que pudo a los líderes de la insurgencia. Iturbide pidió al virrey tener la autoridad de mandar también sobre el regimiento de Celaya, al cual había mandado cuando era un coronel, así como el cuerpo de caballería de frontera. Todas estas demandas fueron concedidas por Apodaca, quien depositó toda su confianza en Iturbide. Por esta razón, no le fue difícil convencer a sus antiguos subordinados y compañeros de lucha de unirse a su plan de independencia. Así, al mando de 2.500 soldados, Iturbide fue a encontrarse con los insurgentes. Los primeros aceptaron el indulto que éste les ofreció. Sin embargo, las tropas de Guerrero y Ascencio se negaron. Iturbide continuó con las negociaciones, y tras insistir en varias ocasiones, finalmente Guerrero cedió y se unió a su plan, pues resulta que lo que tanto había pedido Iturbide a Guerrero no era que abandonara la causa de la independencia, sino que se sumase al movimiento que él encabezaría. En Iguala, Iturbide reunió a todas sus tropas, incluidas la de los caudillos insurgentes, y allí redactó su plan de rebelión el 21 de febrero de 1821 y lo proclamó el 24 de ese mes, el Plan de Iguala. Para financiar la imprenta de este manifiesto, se apropió de 525,000 pesos que obtuvo tras apoderarse de un convoy que provenía de Acapulco, fruto del comercio entre Filipinas y la Nao de China. Mientras esto ocurría, Iturbide informó al virrey Apodaca de que Guerrero había aceptado el indulto, por lo que no tenía de qué preocuparse, y tras llegar a Puebla imprimió y encargó a sus hombres de mayor confianza informar de su plan a otros líderes militares para que se incorporaran al plan de independencia. Y dado los compromisos que estos debían de asumir al jurar la constitución liberal que Fernando VII fue forzado a jurar, no fue muy difícil que apostaran por él. Una vez el plan de Iguala fue de conocimiento del virrey Apodaca, este formó el Ejército del Sur, al mando del mariscal Pascual de Liñán, y ofreció el indulto a todos los soldados que Iturbide comandaba, en caso de que hubiesen sido engañados o para que recapacitasen y tuvieran confianza en el gobierno. Además, instó a los padres y esposa de Iturbide para que lo convencieran de abandonar su sublevación, prometiéndole perdonar su crimen. Sin embargo, Iturbide rechazó el indulto, y en la Gaceta Mexicana publicada el 15 de marzo de 1821, Apodaca declaró que estaba fuera de la protección de la ley, que había perdido los derechos de ciudadano español y que toda comunicación con él era un delito, que castigarían los magistrados y jueces conforme a las leyes. Un gran número de soldados desertaron del ejército de Iturbide. Además, hubieron altercados entre sus tropas y las de Guerrero, dando una oportunidad al ejército del sur, que ya contaba con 5,000 tropas, pero debido a que querían reunir todos los pertrechos militares posibles, el ataque se pospuso una y otra vez, pues con el afán de hacer un ataque seguro y decisivo, dieron suficiente tiempo a Iturbide de convencer a muchos de su causa, y dadas las restricciones religiosas que suponía la Constitución liberal, muchas personas influyentes apoyaron su causa, provocando la rebelión de varias ciudades, un proceso que se agilizó cuando Iturbide prometió a los militares ascensos en su carrera si se unían a él, una invitación que no pasó inadvertida por los militares que servían la causa del virrey.
Así, Antonio López de Santa Anna se levantó en Veracruz. Insurgentes indultados como Nicolás Bravo tomaron de nuevo las armas, y otros militares conocidos de Iturbide como el brigadier Negrete apostaron por declararse leales al gobierno de Apodaca, pero por la sombra apoyaban a Iturbide. Así, muchos lugares se sublevaron y los que no fueron derrotados por los nuevos insurgentes. El ejército trigarante. Iturbide derrotó a las fuerzas de Querétaro, que era la única vía para que los convoys provenientes del norte de Durango y San Luis Potosí, y con su caída muchas ciudades al norte se rindieron a él, y las que no, como Durango, fueron sitiadas por las tropas de Negrete. Nicolás Bravo hizo lo mismo en Puebla y Santa Anna en Veracruz. Iturbide agilizó todas sus maniobras para sumarse al asedio de Puebla, y una vez esta cayó, fue directo a tomar México, y con su caída dio el golpe definitivo al gobierno de Apodaca. Ante la ineptitud del virrey, los realistas acaudillados por el brigadier Buselli dieron un ultimátum el 5 de julio de 1821 para que éste renunciase a su cargo. En su lugar, el general Francisco Novella se hizo con el mando y consiguió firmar un acuerdo de armisticio con Iturbide hasta la llegada de Juan de O'Donoghue, quien venía con el título de jefe superior de la Nueva España, en sustitución de la figura del virrey según lo coordenaba el gobierno liberal de España. En agosto de 1821, O'Donoghue llegó a Veracruz, donde se le informó de todo lo que sucedía en la Nueva España, y tras reunirse con Iturbide en la ciudad de Córdoba el 24 de ese mes, se firmaron los Tratados de Córdoba, donde se garantizaba la independencia de la Nueva España, misma que sería reafirmada el 28 de septiembre de 1821, rebautizándola con el nombre del Imperio Mexicano. Ese mismo día se organizó una junta encargada de crear un Congreso Constituyente, según lo acordado en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Así se creó un sistema monárquico hereditario constitucional moderado, con la finalidad de crear un sistema político híbrido entre dos modelos administrativos, la monarquía y la república. Sin embargo, lejos de crear una nueva constitución, los miembros del Congreso, formado de manera provisional, comenzaron a regir según los intereses de sus integrantes. Esto ocasionó que dicha constitución no se consumase y que todo el poder recayera en el Congreso. La situación se agravó cuando el rey Fernando VII, el 22 de febrero de 1822, desconoció los tratados de Córdoba y declaró al Congreso como ilegal. Ante esta división que mantenía atascado al imperio y que lo hacía vulnerable ante el resto de las naciones, el 27 de marzo Iturbide remitió un cuestionario a los funcionarios locales de los diferentes distritos del país, con la finalidad de concluir qué tipo de gobierno debían adoptar los mexicanos, monarquía o república. Los resultados fueron arrolladores. Todos abogaron por la monarquía, primero porque era el sistema con el que todos se encontraban familiarizados, y segundo porque al no existir un gobierno, el recién nacido México era vulnerable. Así lo expresó el propio Iturbide en una carta dirigida al Congreso el 15 de mayo de 1822. ¿Qué es México hasta ahora? Sin constitución, sin ejército, sin hacienda, sin división de poderes, sin estar reconocidos, con todos sus flancos descubiertos, sin marina, inquietos, insubordinados, abusando de la libertad de la prensa y de las costumbres, insultando a las autoridades, sin jueces y sin magistrados. ¿Qué es México? ¿Se llama esto una nación? Pasaron tan solo unos días cuando en la noche del 18 de mayo, uno de los iturbidistas, el sargento mayor Pío Marcha, salió del cuartel en la Ciudad de México, gritando «Viva Agustín I, emperador de México». Así alentó a la multitud para pedir al propio Iturbide que se asumiera como emperador. Iturbide se negó, principalmente porque el emperador debía de ser elegido por medio de una votación por los integrantes del Congreso. Así, durante la madrugada del día siguiente, la multitud solicitó al Congreso que tomara una decisión. Al final, sin ningún voto en contra, Iturbide fue electo como emperador el 21 de mayo de 1822, y para el 21 de julio, en la Catedral de México, fue coronado como emperador, y su esposa Ana María Huarte como emperatriz. En sus primeros meses de gobierno, Iturbide consideró prioritario formar un ejército de al menos 35.000 hombres, bien equipados para fortificar las fronteras ante un posible ataque español, anglosajón o ruso.
así como establecer tribunales militares para restaurar el orden en las provincias, crear un banco central donde se pudiera imprimir papel moneda, reactivar la minería y abrir un canal transísmico en el istmo de Tehuantepec. Todas estas propuestas fueron vetadas por el Congreso, debido a que el revanchismo y el radicalismo entre sus miembros hizo imposible que se llegaran a acuerdo. Además, logias masónicas como la escocesa y espías como el colombiano Miguel Santamaría se dedicaron a minar la confianza en el emperador. Finalmente los diputados entraron a confabularse para dirigir un motín, apresar la corona y proclamar la república. Iturbide respondió aplicando la ley, obteniendo testimonios escritos de la conspiración, y el 26 de agosto de 1822 mandó apresar a 66 diputados, creyendo que con todas las pruebas el resto de los integrantes del Congreso no tenían más opción que juzgarlos. Sin embargo, el Congreso abogó por la liberación de los diputados e incluso el general de brigada Felipe de la Garza, comandante de Nuevo Santander, se amotinó pronunciándose en favor de los diputados detenidos, pero ante la falta de apoyo terminó hecho prisionero y acusado de traición. Sin embargo, el emperador no solo le perdonó la vida, sino que lo repuso en el mando. Ante la presión del Congreso, Iturbide liberó a la mayoría de los diputados bajo la libertad condicional, vigilancia gubernativa o libertad absoluta. Solo unos cuantos permanecieron en prisión. También ordenó la expulsión del país de Santamaría, quien se quedó en Veracruz bajo la protección de Antonio López de Santa Anna, quien le guardaba rencor, debido a que fue removido del mando militar al fracasar en tomar la plaza de Veracruz durante la independencia. Además, Iturbide no tenía en buena estima a Santa Anna, quien había intentado cortejar a su hermana la princesa María Nicolasa de Iturbide y Aramburu, de 60 años de edad. El 19 de octubre llegó a México desde Veracruz un espía estadounidense, Joel Robert Poinsett, donde fue recibido por Antonio López de Santa Anna, quien lo puso al corriente de lo que sucedía en la nación. La intención de Poinsett era la de conocer la situación de México y saber si era conveniente que los Estados Unidos reconocieran al imperio. El 27 de octubre se entrevistó con Iturbide e hizo saber al presidente de los Estados Unidos que no era necesario reconocer al imperio como legítimo, pues este se encontraba dividido y no demoraría en caer. La confianza de Poinsett en esta afirmación fue ocasionada al atestiguar la disolución del Congreso por órdenes de Iturbide el 31 de octubre, y desde entonces fomentó a los liberales mexicanos, en su mayoría pertenecientes a la logia escocesa, a ser parte de la logia yorquina. A este plan se adhirieron muchos liberales, entre ellos el propio Santa Anna. En lugar del Congreso, Iturbide nombró una Junta Nacional Instituyente, conformada por antiguos diputados afines a su movimiento, lo que le dio flexibilidad para organizar la política de la nación y sustituir a aquellos que no eran de su confianza, como el propio Santa Anna, quien cabalgó hasta Veracruz para levantarse en armas en contra de Iturbide y en favor de la República, entregando la jefatura del movimiento a Miguel Fernández Félix, haciéndose además con el mando militar. Para detener la insurrección, Iturbide puso a Echevarri al mando de 2000 hombres, una fuerza muy superior en comparación con la de Santa Anna. Sin embargo, lejos de atacar Veracruz, se instaló fuera de las murallas. Allí se reunió con los generales Negrete, íntimo amigo de Iturbide, José de Lobato y Luis Cortázar, quienes firmaron una alianza con los insurrectos y firmaron el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, en el cual solicitaban un nuevo Congreso Constituyente. El 22 de febrero de 1823 se aprobó un reglamento provisional del imperio que concedía derechos como la libertad, la propiedad y la igualdad legal. Sin embargo, todo esto resultó inútil, dado que los insurrectos estaban listos para iniciar una nueva guerra civil. Iturbide decidió no combatir la insurrección y, como último acto de gobierno, el 4 de marzo restableció el Congreso Constituyente para poder abdicar ante una autoridad, lo que hizo a través del ministro de Justicia, Juan Gómez de Navarrete, y formalmente al día siguiente con el ministro Francisco de Paula y Álvarez, justificando su renuncia de la siguiente manera: la corona la admití con suma repugnancia, solo para servir a la patria, pero desde que entreví que su conservación podría servir, si no de causa, al menos de pretexto, para una guerra intestina, me resolví a dejarla. De esta forma, Agustín de Iturbide decidió expatriarse y abandonar el imperio, junto a su familia, el 11 de mayo, en una fragata inglesa, con destino a Liorna, en el Ducado de la Toscana.
Finalmente, el 2 de septiembre del mismo año, Iturbide llegó a Liorna. Allí escribiría su manifiesto al mundo, donde explicaría desde su punto de vista lo que sucedía en la Nueva España y México, fechado el 27 de septiembre, en aniversario por su entrada a la Ciudad de México. Durante su viaje a Florencia se enteró de los planes de la Santa Alianza, de colocar nuevamente un gobernante español en México, y por temor de que ésta fuera tras él, se trasladó a Londres, desembarcando el 1 de enero de 1824. Allí se reunió con el ministro Canning, quien le advirtió de los planes de la Santa Alianza. El ministro Canning persuadió a Iturbide de trasladarse a México, prometiéndole formar una buena relación entre México y la Gran Bretaña, debido a la enemistad de estos con la Santa Alianza y España. Así, motivado por ese acuerdo y por la necesidad de expulsar a los españoles que se encontraban atrincherados en el castillo de San Juan de Ulúa, así como de sumarse a la defensa de México, Iturbide se embarcó en el bergantín inglés Spring, rumbo a México el 11 de mayo de 1824, acompañado de sus familiares, así como un pequeño grupo de soldados mexicanos que lo estuvieron cuidando desde su partida de México, además de una imprenta para solicitar de nuevo el apoyo a los mexicanos. Iturbide informó de todos sus movimientos en Europa al Congreso mexicano, así como de los planes de la Santa Alianza para reconquistar el país. Sin embargo, los miembros del Congreso mexicano, dominado principalmente por liberales radicales, temerosos de que Iturbide intentara recrear el imperio, decidieron el 28 de abril declarar a Iturbide como traidor y enemigo de México, condenándolo a muerte en caso de que éste volviese a pisar el país. Iturbide, quien se encontraba navegando rumbo a México, desconocía esta declaración. Llegó el 29 de junio a la bahía de San Bernardo, en la provincia de Texas. Sin embargo, al no encontrar una población, pusieron rumbo a Tampico, desembarcando en la Barra de Soto, la cual se encontraba al mando del general Felipe de la Garza, aquel que se había levantado en armas contra él cuando aprisionó a los diputados, y al que perdonó la vida y colocó de nuevo en su puesto al ser derrotado. Antes de desembarcar, fueron interrogados para asegurarse de que Iturbide no se encontraba entre ellos, y gracias a que pocas personas conocían su rostro, bastó con disfrazarse para pasar desapercibido. Sin embargo, al ver la facilidad con la que montaba a caballo, una característica de los militares, y de que un comerciante, Juan Manuel Asunsolo, quien lo había visto en la Ciudad de México, lo reconociera, fue interrogado por el propio Garza. Al ser descubierto, Iturbide decidió presentarse como tal y explicó sus intenciones de hablar con el Congreso para sumarse a la defensa del país. Debido a la ley, Garza tenía la obligación de fusilar inmediatamente a Iturbide, pero conmovido porque éste le perdonó la vida tiempo atrás y convencido de que Iturbide no tenía malas intenciones, decidió llevarlo hasta el Congreso instalado en Padilla. Llegaron el 19 de julio. Allí, Iturbide pidió unirse a la defensa de la patria como comandante del estado, a las órdenes de Garza, pero el Congreso se negó y le dijeron a Iturbide que se preparara para morir dentro de 3 horas. Garza abogó en favor de Iturbide, señalando que no podían condenar a muerte a alguien que desconocía la ley. Ante todo lo dicho, el Congreso se mantuvo inflexible. Iturbide pidió que su ejecución fuera aplazada para la mañana siguiente, pues quería oír misa y comulgar, pero el Congreso se negó rotundamente. Así, dispuesto a morir, Iturbide se deshizo de todas sus posesiones de valor para que fueran entregadas a sus familiares y a los soldados que le habían acompañado, y dirigiéndose a los concurrentes que había en la plaza, dijo con voz vibrante: «Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros. No quedará a mis hijos y su posteridad otra mancha. No soy traidor. No, guardad subordinación y prestar obediencia a vuestros jefes, que haciendo lo que ellos os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla». Tras decir eso, rezó el credo y en un acto de contrición besó un crucifijo que le fue presentado, para luego caer muerto de un disparo en la cabeza y otros más alrededor de su pecho. Sus restos fueron sepultados en la iglesia vieja del pueblo de Padilla. No sería hasta 1833 cuando Santa Ana, quien lo hizo caer, propuso que sus cenizas fueran trasladadas a la Ciudad de México para colocarlas en una urna destinada a los héroes de la independencia, pero estas no saldrían de Padilla hasta 1838, durante el gobierno de Bustamante.
Sus restos fueron trasladados al altar de San Felipe de Jesús, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde hasta la actualidad continúan, apartados de la Columna de la Independencia, donde descansan los restos de Hidalgo y Morelos.